Hermanos, buenas tardes. Continuando con nuestras reflexiones sobre las 5 solas de la Reforma Protestante, hoy vamos a reflexionar sobre la tercera sola, que es la sola fide. Esta enseñanza define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Esto es, cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esa fe es el medio. Dios no salva a nadie automáticamente si no cree. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe salva, y esa fe es en Cristo Jesús. El objeto de la fe es Cristo, y esa fe nos es dada por gracia. Este fue el aspecto crucial de la Reforma Protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento cuando se autolaceraba buscando justificación cuando leyó Romanos 1, versículo 17, porque porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y en Efesios encontramos en el capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. La justicia viene por medio de la fe. En Romanos 3:21 al 28 leemos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Solo la fe es la que nos lleva a la justificación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra justicia en las traducciones en inglés usan la palabra righteousness, righteousness, perdón, que significa carácter moral, integridad o pureza. Allí en la cruz, mis pecados le fueron imputados a Cristo, y su santidad o carácter moral me es cargado a mi cuenta, lo cual ocurre el día que yo le entrego mi vida. Como resultado, ocurren dos cosas. Yo quedo sin deuda delante de Dios, y yo adquiero una santidad ajena, que me ha sido otorgada al yo creer en Cristo como Señor y Salvador. Esa santidad es la santidad de Cristo. Muchos son los que han hecho una profesión de fe,
pero no tienen posesión de esa fe. Una simple oración para recibir al Señor, hecha de labios para afuera, no me va a limpiar de mis pecados. La sola fide viene a marcar una diferencia entre el protestantismo y el catolicismo romano y prácticamente todas las religiones en lo siguiente. Mientras el resto cree en el sinergismo, es decir, que la salvación es una obra en cooperación de Dios y el hombre, nosotros profesamos el monergismo. La salvación es una obra única y exclusivamente de Dios. No hay mérito humano en este proceso, sino que es por la gracia de nuestro Dios. En Juan 16, versículos 7 y 8 leemos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos va a traer convicción de pecado y asimismo el arrepentimiento. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto lo leemos en 2 Corintios, versículos 9 y 10. En resumen, creemos que Dios trae tristeza al pecador para que se arrepienta. El Espíritu Santo trae convicción de pecado para que se reconozca la necesidad de un Salvador. Jesús se despojó de su gloria para ser el Salvador que el ser humano necesita, yendo a la cruz para obtener esa salvación. El Espíritu Santo da el don de la fe para poder creer en ese Dios hecho hombre que se sacrificó para la salvación personal. Por lo tanto, el hombre lo único que aporta para su salvación es su pecado. El resto lo hace Dios. No hay mérito humano, solo gloria para nuestro Dios. En Santiago 2, del versículo 14 al 26, leemos, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo
sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Nuestro versículo clave en este pasaje sería el versículo 23, que dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago está citando Génesis 15:6. Aquí, por la sola fe, es donde fue justificado. A la luz de esta verdad es que podemos hacer una exégesis correcta del versículo 24, ya que a simple vista y sin contexto nos podría llevar a pensar que las obras justifican, donde dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pero lo que Santiago está diciendo es, vosotros veis que el hombre es justificado por una fe que tiene la evidencia de ser verdadera a través de las obras y no por una fe que no da evidencias. En sus epístolas, sobre todo en Romanos, Pablo explica la naturaleza de la justificación, no por meritocracia. En cambio, Santiago está clarificando sobre las características de la fe salvífica, es decir, la fe que tiene evidencias. Aquellos que rechazan sola fide o la salvación solo por fe, sostienen un evangelio basado en obras que difieren de las enseñanzas que se encuentran en las Escrituras. En Gálatas 1:9, Pablo condenó tal pensamiento como un falso evangelio. Si alguien le anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Sola fide es una enseñanza esencial de la Escritura que fue recuperado por los reformadores protestantes y sigue siendo vital para la vida de los cristianos y la vida de la Iglesia hoy. Tomemos en cuenta esta verdad y practiquemos nuestra fe puesta solamente en Jesucristo y demos testimonio a través de nuestros hechos, que sea evidente esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y que es solo por la fe que Él nos da que podemos ser salvos.